Activo F. La fórmula que ustedes están pensando es esta. El beta del portafolio menos el beta al que quiero llegar por el valor del activo y el valor del portafolio. Sí. Y esto me da números, contratos a vender. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero llegar a un beta de este igual a 0, nos dice el enunciado que el beta de mi portafolio es 1,2. Quiero llegar al 0. El valor del activo son los 120 millones. ¿Y cómo calculo en la parte de abajo? ¿A alguien se le ocurre? Ese multiplicador por el número de... espera, Más bien, 250, que es el multiplicador por... Nos dice que 250 es... 200, por ejemplo, el índice vale 250 por cada punto. Y ahora vale 1248 puntos. Ahí. ¿Se entendió? eso. Por si acá lo que va a estar en rosado es cuánto da eso multiplicado. ¿Qué? 1248 por 250. A ver si a alguien se le ocurre cuánto es. A ver si alguien lo calculó. 302. 312.000. Ya. Esto nos da 148,4. 461,5. Por lo tanto, son 462 contratos. Perdona, siempre se aproxima si fuese 461,1, ejemplo, ¿Cuánto, por ejemplo? Sí, y- aproximen. o hacia el... Igual pongan el número correcto, ¿ya? O sea, No, si por da ejemplo, no está bien, pero si es 461,1, es 462, 461. 462. Trabajen con números más cerraditos. O sea, Ya. y estamos hablando de contratos, como tener medio contrato, así. Rodrigo, que Sí. en ese caso, si es que como esa fórmula nos da el número de contratos a vender, si hubiera sido negativo, eso es que compra entonces, o sea, ¿cómo me entendí? Sí. Sí, sería, de hecho lo vamos a ver en la siguiente pregunta, pero quiero primero responder esta. Ya. Nos pedía ver dos cosas. Uno, la posición con la que abro y la posición con la que cierro. ¿Ya? Si esta fórmula, si nos están diciendo en base a la fórmula que el administrador debería cerrar posición en octubre 20, como le quieran poner, octubre 20, ¿con qué haciendo qué? Y el administrador debería abrir posición. Ya. ¿En cuál compro y en cuál vendo? Abre con una posición corta y cierra con una larga. Perdón, que no te escuché bien. Que abre con una posición corta y cierra con una posición larga. Bien. Entonces, el administrador debería abrir abrir posición vendiendo 460. No me cupo. Quiere decir que esto tenía 462 contratos y por lo tanto debería cerrar en octubre de 2020 comprando 462 contratos.
¿Se entendió el por qué? Pero porque por fórmula nos da 4,62 y positivo decimos que va a abrir vendiendo. O sea, la fórmula nos dice cuántos contratos tiene que vender. ¿Ya? Por Entonces, eso, ¿cómo estamos decido al yo que esa es la inicio, fórmula? nosotros estamos viendo al inicio cuánto tenemos que abrir posición y la fórmula nos dice cuánto tenemos que vender 462 contratos. Como tenemos que, el administrador lo que quiere es dar su posición, si abrimos vendiendo, tiene que cerrar comprando, po. La misma cantidad de contratos. ¿Ya? Pero por fórmula lo pudimos haber deducido, porque la fórmula nos dice contratos a vender. ¿Ya? Y nosotros partimos vendiendo, entonces. Si no hubiera dado negativo, ¿qué tenemos que partir haciendo? Comprando, ¿no? ¿Al revés? Ya. Bien. Entonces, letra B nos dice, ¿qué posición debería tomar el administrador para aumentar su exposición al riesgo 1,2 a 1,8? ¿Cuánto y cómo debería cerrar su posición en futuro? Ahí, en caso por aumentar la beta hacia, o sea, o Esto mayor de es 1,2 a literalmente, 1,8, debería tomar una posición larga. espérame, que estoy anotando todo para por 1248. ¿Alguien ya calculó esto? Por casualidad. 231 contratos, ¿no? Ya. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ya, por lo tanto, ¿cómo deberíamos partir la posición? Una posición larga. Compro. Bien. Abro posición comprando. 231 contratos me dijeron. Contratos. Cierro. Vendiendo 231 contratos. Ya. ¿Se entendió? Sí. Asumo que- Ya. Bueno, la B era hacer lo mismo que la A, pero inverso. La B nos dice, el C, perdón, supongo que el administrador elimine su exposición al riesgo de acciones, como en la letra A. Calcule la ganancia o pérdida de millones de dólares de la operación en futuro sí. Ojo, letra A, calcule la ganancia o pérdida en millones de dólares de la operación en futuro si el 20 de octubre el precio corriente del índice baja a 1000 puntos y el precio futuro del contrato que madura en diciembre baja a 1010 puntos. En su respuesta ignora los intereses pagados sobre las cuentas de margen. Ya. ¿Qué harían? ¿Qué partimos haciendo? Recuerden, letra A, ¿qué partimos haciendo? ¿Cómo abrimos nosotros posición en la letra A? Vendiendo. Ya, por lo tanto, si yo partí vendiendo, vendo los 462 contratos. ¿A qué precio nos decía la letra C? Ah, nos da una fecha. Ya, a 1248, que es el precio que nos dan arriba en el enunciado. Ya. ¿Y qué hago después? Cierro posición. Comprando 462 contratos ¿a cuánto? ¿A 1000 y cuánto? 1010. ¿Ya? Por lo tanto, cuánto gano por contrato? ¿Cuánto gané por contrato? ¿Alguien?
238. Bien. 238 puntos por contrato. ¿Ya? Bueno, ¿y qué nos decían más arriba? Que el índice nos paga 250 veces por punto. Entonces, por contrato, le voy a poner ganancia por contrato. Gano 238 puntos por 250, que sería la cantidad de veces que paga el índice. Por lo tanto, estoy ganando 59.500 por contrato. Dólares. ¿Ya? Vendí 462 contratos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ganancia total serían los 59.500 por 462 contratos. Esto es igual a 49 millones. ¿Se entendió? ¿Por qué era 250? Porque el enunciado nos dice que, déjame encontrarlo, nos dice, además, cada contrato es por el equivalente en dólares a 250 veces el índice. O sea, por cada punto del índice nos están pagando 250 dólares. Y nosotros ganamos 238 puntos. ¿Entendió? Sí, gracias. De nada. Ya. Letra D. Nos dice, calcule la ganancia o pérdida en millones de dólares de su portafolio si el índice baja 1000 puntos en el periodo tanto, sin considerar la cobertura con futuro y no dividendos, haga los supuestos que estime convincente. Ya. ¿A alguien se le ocurre algo que hacer? ¿Cómo calcularían cuánto rentó nuestro portafolio? ¿Qué se le ocurriría sacar? ¿Alguien? O sea, podríamos primero que todo para la ganancia multiplicar el número de contratos. Es un poco más fácil. El número de contratos por cada ganancia de cada uno de ellos. ¿Cómo miden si un portafolio está rentando o está perdiendo plata? Esta es su al beta, en este caso, al índice, ¿no? Con la rentabilidad del portafolio, ¿no es cierto? Sí. Que no tenemos. Pero el enunciado nos da beta del portafolio, que sabemos que es 1,2. ¿No es cierto? ¿Tenemos la rentabilidad libre de riesgo? ¿Alguien? 6%. Anual. Sí. ¿Cuánto es semestral? 3%. Bien. ¿Qué más nos faltaría? Pues ya vienes a pensar por dónde estoy yendo. O sea, sería el beta de la cartera por el rendimiento sobre el portafolio menos la tasa de riesgo. No, tenemos que calcular primero la rentabilidad del portafolio. KPM. Vamos a ocupar KPM. Bien, que sería RF más beta por el premio por riesgo. Que sería RM
menos RF. Hasta ahora de esto tenemos 3% más 1,2 por RM menos 3%. ¿Cómo calculamos RM? ¿A alguien se le ocurre? O sea, dice que son 1200 puntos el SP500, ¿o no? Eso vale ahora. Y nos dice que en un futuro va a costar 1000. Menos 1 nos da que nuestra rentabilidad del mercado es menos 16, ¿Por qué hiciste eso? No me perdí. porque nos están diciendo que ahora el portafolio vale 1200, perdón, ¿ya? Y que en un futuro va a valer 1000, ¿ya? Entonces, en 3 meses, que es cuando va a costar 1000. ¿Cuánto rentó? Rentó negativo, pues perdió valor. Ya. Por eso. Entonces, para saber cuánto cambió nomás. Ya, entonces tenemos que RM es 16,67% negativo. Entonces, menos 16,67. ¿Ah? Da lo mismo en la tasa semestral porque acá son 6 meses. ¿Da lo mismo? No, nada que ver, pues nada. No dije nada. Tranqui. Ya. Por lo tanto, ¿cuánto daba esto? Esto da, por si que le voy a poner RP. Es igual a menos 20,6%. Por lo tanto, vamos a tener una pérdida. Pérdida, portafolio. Sería los 120 millones que conforman el portafolio por su rentabilidad de menos 20,6%. O sea, tuvimos una pérdida Rodrigo, Calvo, dime. una consulta. Si, por ejemplo, pagasen dividendos y ganase un dividendo durante ese periodo semestral, tendría que esos menos 16, menos esos 20% sumarle positivamente el dividendo, ¿cierto? Sí, o sea, tendrían que incluir los dividendos. Ya porque en el JUL aparecía eso que se agregaban dividendos. Sí, pero aquí Pero no, no, la sí, por eso te letra pregunto. nos Ya, están diciendo que no le tenemos que agregar los dividendos, nos dice que lo obviemos. ya. ¿Ya? Vale, compadre. Entonces, nuestra pérdida, portafolio, es igual a 24,72 millones. Por si que no lo voy a poner negativo. Ya, porque le puse pérdida antes, así que igual lo voy a poner acá arriba. Menos 20, para que si hubiera sido positivo, hubiéramos tenido ganancia. Entonces, ¿alguien se perdió en algo la letra D? Antes de pasar a la última del ejercicio 2. Asumo que no. Nos dice, suponga que el administrador elimine el riesgo de su portafolio como la letra A, determine las ganancias o pérdidas en el periodo del portafolio administrado, incluyendo la cobertura de riesgo expresada como porcentaje anualizado del valor inicial del portafolio. Ya, ¿qué harían? ¿Cómo calcularían la ganancia total? O la ganancia con cobertura. ¿Cuánto gano sin cubrirme? ¿Alguien? Lo que renta el portfolio sin futuro.
Ya, pero ¿cuánto nos dio eso? Nos dio un valor numérico. Menos 24,77 millones. Nos dio 27,49, letra C. Y nuestra pérdida, que acabamos de calcular, nos dio 24,72 millones. Por lo tanto, nuestra ganancia con cobertura nos da 2,77 millones. ¿Claro hasta ahí? Una consulta, ¿sería el valor esperado de la posición en coberturista más la ganancia obtenida en la cobertura? Sí. Ya, buena. Ya, algo que le llama la atención de ese 2,77 millones. Se tiene que comparar con el valor de la cartera solitaria, ¿no? No, ¿a qué se parece? Si yo, por ejemplo, saco la rentabilidad, serían los 200,77 millones sobre 120, que es lo que vale el portafolio. A ver si esto lo hace asemejarse un poco más a lo que a donde quiero llegar. Esto nos da 2,33 a 2,3%. ¿A qué se parece? ¿Alguien? A la tasa libre de riesgo. Ya, bien. Se parece. Que aquí quiero que ocupen la tasa libre de riesgo de 3%. ¿Por qué nos dio muy parecido a la tasa libre de riesgo, pero no tan cercano a la tasa libre de riesgo? ¿A quién se le ocurre? ¿Puede ser por el cambio del SP500? Sigue con eso. Cuéntame por qué. Porque al final eso es como una guía de cómo va o debiera rentar con respecto al mercado. Como que te dice si el SP500 sube es porque me fue bien y si baja es porque en promedio le ha ido más o menos. Ya, O sea, pero deja el coberturista como expuesto únicamente al desempeño de la cartera del SP500, ¿no? se lo vuelvo a plantear así. En el enunciado nos decían que el precio, nos decían, ¿dónde está? La tasa interés libre de riesgo es 6% anual a la fecha de hoy. Ya, el precio corriente es 1.200 puntos. Ya, nosotros calculamos la ganancia estando, por ejemplo, al 20 de abril. Ya, por lo tanto, al momento que nosotros calculamos la ganancia, hubo un ajuste en precios. O sea, antes costaba 1.248 y pasó a 1.200. Ya, hubo un ajuste en precios que nosotros no consideramos dentro del ejercicio. Si nosotros consideráramos ahora ese ajuste en precios, lo voy a hacer un poco más abreviado, ya para no tener que hacer todo. Tenemos el 1,2 menos 0. ¿Cuánto era el otro? 1.200.000. Por 1.200.000, 120, perdón, 1.200.000. Partido en 1.200 por 250. Esto me da, queríamos tener 480 contratos, ¿no es cierto? Antes nos dio 462 contratos. Por lo tanto,
hay una diferencia de 480 menos 462 son 18. 18 contratos. ¿Ya? Que si nosotros tomamos la ganancia por contrato, nos da 18 por los 59.500 que calculamos antes, nos da una ganancia total de este ajuste de 1,07 millones. Entonces, si hacemos lo que hicimos antes, tomar nuestra ganancia, que eran 227,49, le sumamos los 107 y verdad, le restamos la pérdida. Nos da 277 más 107 nos da 3,84. Si a esto nosotros le sacamos la rentabilidad, es igual a 3,84 partido en 120. Lo vamos a abreviar, como están todos en millones, 3,2%. ¿Está más cerca de la tasa libre de riesgo? Sí. Ya. Era más bien como para mostrarles nomás. Ya. Pero hay que ajustarlo de repente. Y por eso no nos dio tan cercano antes. Ahora está más cerca. Dudas hasta aquí del ejercicio 2, antes de pasar al 3. Por si acaso, son 4 ejercicios. ¿Puedes correr esto un poco más a la izquierda? Ahí no lo voy a achicar así. Eso, bueno. Ahí está. Gracias. De nada. Ya. Ejercicio 3. Precios futuros de petróleo. Un inversor compra 100.000 barriles de petróleo a plazo cuando el precio spot del petróleo es $80. El costo de almacenar el petróleo es de $3 por año, pagaderos al final del año. La tasa de interés libre de riesgo de 5% por año compuesta continuamente se le pide. Calcular una cuota máxima para el precio del petróleo forward del petróleo de un año a plazo. Ejercicio 3. ¿A quién se le ocurre cómo? Alguien lo había mencionado hace un tiempo atrás. Debería darle una pista al enunciado. Nos están dando un costo de almacenaje y queremos saber un precio. ¿Qué fórmula ocupan? Nos voy a poner así. El precio futuro, Como ese más U, algo así. bien. El precio futuro, como nos están pidiendo una cota máxima, no puede superar esta barrera. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual a S más U, donde por ERT. Que quedó horrible. Donde U es los costos de almacenaje. En valor presente. Y S es al spot. ¿Ya? Por si acaso, no sé si la prueba van a poder ocupar formulario o algo parecido, así que les recomiendo saberse la fórmula. ¿Ya? Igual, lo de los precios futuros son todas parecidas. O sea, no cambian mucho la base de S por E elevado a R por T, es la misma. Depende si tienen tasa extranjera o no. ¿Ya? Por lo tanto, F tiene que ser menor o igual. La U, en este caso, ¿va en valor presente o no? Si nos dicen el costo de almacenar el petróleo es de 3 por año.
en un año más. O sea, Pónganle. podría aumentar estos costos, ¿no? O ya se almacena, entonces no varían No, en... nos están diciendo que va a costar 3 por año. No, no, pero En definitiva, en cualquier año que lo calculemos. Ya están varios presentes. Así que claro, quedaría algo así. Que esto sería los 80 por E elevado a 0,05. Por ya que es la tasa que nos dan. Por 1, porque queremos saber el de un año, más 3. Esto daría. Esperen un segundito. Nos da 87,1. Por lo tanto, la cuota máxima para el precio del petróleo es de 87,1 dólares a un año plazo. ¿Alguien no entendió? El U no se trae a valor presente porque el plazo es un año, ¿es por eso? Sí, porque nos están diciendo que va a costar 3 por año independiente del año. Como solo queremos un año, No, ok, ya está en valor presente. ya, gracias. ¿Ya? De nada. Esto ahí. Letra B nos dice, el precio futuro de mercado es 86. Calcula el retorno por conveniencia del petróleo a un año plazo. ¿Cómo calcularíamos el retorno por conveniencia? ¿A quién se le ocurre? sería el precio futuro, FO por Euler, por Y por T. Espérame. Esto es igual al FO, que sería 86, Sí, por Euler, por Y por T. sí. Bien. En En este este caso caso, T como sería T 1, igual a 1, queda en Y. claro. Por lo tanto, si nosotros despejáramos Y, quedaría logaritmo natural de el, ¿cómo se llama? El precio futuro, el precio que nosotros calculamos, que sería los 87,1 partido en 86, y eso. Logaritmo natural de 87,1 dividido en 86 por 100. Esto igual a 1,27%. Me faltó el 2. Ahí. ¿Ya? Eso responde a la letra B. Ese es nuestro retorno por conveniencia. ¿Alguien no entendió? Ya, asumo que todos entendieron. Letra C. Ya nos dice, ¿cuál hubiera sido el retorno por conveniencia y el precio futuro de mercado en caso de que los inventarios mundiales de petróleo estuvieran en máximos históricos y existiera sobreproducción mundial? No requiere cómputo. ¿Cuál es el retorno por conveniencia? Debería ser cero, Bien. ¿Por qué? porque como hay sobreproducción, no me conviene mantenerlo. En cambio, si fuera escasez, me convendría mantener el petróleo.
Bien, lo voy a anotar un poco más técnico. El retorno conveniente sería 0, ya que si el precio fuera 87,1, los participantes del mercado no verían desabastecimiento. De petróleo. Hay sobreproducción, le voy a poner. En caso de vender. Entonces, se puede decir que cuanto mayor sea la posibilidad, o sea, que ocurran en este caso escenarios de escasez, mayor será el rendimiento de conveniencia. Sí, Ya, bueno. ya. Letra D nos dice, suponga que a 6 meses más tarde el precio del futuro de petróleo con vencimiento en 6 meses es de 60 por barril. La tasa de interés libre de riesgo sigue siendo 5% por año todos los vencimientos. Calcule el valor de la posición del inversor. ¿Cómo lo harían? Disculpa, Rodrigo, ¿qué dicen las últimas dos líneas que escribiste? En caso de vender sus stocks para arbitrar. Ya, gracias. De nada. A ver, reordenemos los datos. Nos están no, ¿qué son los 60 que nos están dando? El Precio. futuro. Sí. Que tenemos F es igual a 60. Tenemos K. Lo voy a poner así. La fórmula general, F chiquita es igual a F grande menos K por E elevado a menos R por T. Ya. Bueno, tenemos K. O sea, lo que queremos calcular es igual a 60 menos K por E elevado a la tasa. ¿Por cuánto sería? ¿Cuánto sería nuestro T? Nos dice que a 6 meses. 6 o ponemos un medio porque es la mitad de un año. Un medio, 0,5. Por lo tanto, nos falta acá. ¿Cómo la calculamos? ¿O qué harían? Pongo el precio de 60 y despejo acá. ¿O no? No, nos decían que el precio antes era 80, el de K, y lo llevamos a valor futuro nomás. Elevado por 0,5 por 0,5. Esto es igual a más los costos de almacenaje. Esto da 85. Por lo tanto, nuestro K es 85. Ya, entonces si resolvemos todo eso,
nos da menos 24,38. Por lo tanto, la posición vale menos 24,38 por 100.000 barriles. Esto es igual a... Ay. Ah, no le puedo poner más. Ya, voy a tener que ser chiquitito. Menos 2,438 millones de dólares. ¿Se entendió? Asumo que sí, porque veo que nadie está preguntando. Ejercicio 4, Rodrigo, ¿sí? no caché cómo saber si ya calculaste el costo de almacenamiento en valor presente. Me confundí ahí al principio. Aquí, O sea, es que y que nos dicen que el costo de almacenar por un año es de 3, ¿ya? Si tú estás 8 meses o estás 5 meses, te van a cobrar igual los 3, pues. Entonces nosotros todavía estamos trabajando dentro del mismo año, porque pasaron solo 6 meses. Entonces, aún así nos van a cobrar 3. ¿Me enganché? vale. Ya. Ejercicio 4, los FRA. En marzo de 2012, la firma MQMR deseaba endeudarse por 300 millones en 3 años más y por un plazo de 2 años. La tasa spot vigente a diferentes plazos son todas. La empresa deseaba fijar a que la empresa deseaba fijar a qué tasa se endeudará entre las dos fechas futuras señaladas. Se le pide que A. Indique que la tasa RK se dio fijar en un contrato FRA escrito en tercero para garantizar la tasa de endeudamiento que desea fijar en esa firma entre las dos fechas indicadas. ¿Qué valor tiene el FRA en esa época? ¿Qué harían? ¿Alguien? ¿Se sabe la fórmula? Era eso de RK, RF, RML. Depende de qué estás haciendo igual. Si vendiendo Queremos calcular primero la tasa FRA. El FRA. El FRA, el No el FRA. valor del FRA. era como T2, T2 por R2 menos T1 por R1. Sería R2 por T2 menos R1 por T1 Perdón, partido en T2 menos T1. Por si acaso, esta fórmula se la tienen que saber, así que... Pero tal vez se la terminan aprendiendo. La van a ver. muchas. ¿Ah? Porque son muchas fórmulas. Sí, son un poquito hartas. Sí. Pero algunas se parecen. Digamos que son unas 20. Sí, pero ya se terminan acostumbrando. Son muchas. Estoy haciendo este diagrama para que quede un poco más claro todo. Entonces tenemos, esto era 2012, primer año era 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿En qué año pidió el préstamo? En T... Ah, me faltó T3. Me quedé corto. Ya. ¿En qué año pidió el préstamo? 2012 o no? No. 2015.
Me dicen 3 años más. Si nosotros estamos parados T0 de 2012, en 2015 pido el préstamo, pido préstamo O 2015. de 300 y lo devuelvo en 2 años más. Lo devuelvo. Es importante que hagan estos diagramas, creo que son bastante más explicativos verlo así que verlo así mentalmente. ¿Ya? Entonces, nuestra RF, ¿cómo sería? ¿Cuál es mi R2? ¿Alguien? 6%, nos lo dan en la tabla, por 5 años, menos T1, que es cuando pido el préstamo, en la tabla me dice que son 5% por 3 años. Todo esto partido en 5 menos 3, nos da 0,75 o 7,5%. ¿Por qué era 6%? Porque me lo dan en la tabla, me dicen que la rentabilidad del año 5 es 6%. A esta tasa, ¿qué la tengo que hacer? Es compuesta continua. ¿Me sirve o no me sirve? No sirve. Por lo tanto, ¿qué le tengo que hacer? El típico ERT, bla, bla. Parecido. Ahora tenemos que pasar tasa simple, perdón, tasa continua a tasa discreta. Entonces, ¿qué haría? E elevado a menos 0,075 por 1 menos 1, esto es igual a 0,77. Ok. Ya. Con esta tasa, ¿de cuánto sería el valor FRA? El valor del FRA. Le voy a dar una pista. ¿De cuánto sería el valor FRA? Del FRA. 0. Bien. Porque mi tasa, mi RF es igual a mi RK. Letra B. Nos dice, suponga que un año después de firmado el FRA, la nueva estructura de tasa spot es la siguiente. Determine el valor para que esta firma MQMR posea el FRA que firmó hace un año con las nuevas condiciones de mercado. Explique. Ya, se lo voy a hacer en un diagrama.
O sea, voy a ocupar el de arriba, que era este. Le voy a poner antes. Ya, y ahora este sería. Ya. Entonces, RK, ¿cuánto sería? Si antes mi año 5, por eso ocupé este diagrama. Si antes estábamos acá, queríamos, este era nuestro R2. ¿Qué tasa tomo para ahora? ¿La del periodo 5 o la del periodo 4? ¿Alguien? ¿Cuál sería ahora mi R2? La 4, ¿no? No. O sea, la tasa de R2. O sea, T sería 4. ¿Por cuánto? 5,5%. Menos 2 por 5%. Ya, esto lo pasamos a discreto. ¿Alguna duda hasta acá? Porque vi que no está muy... Es que no entiendo por qué hace de T0 y T4. ¿En qué parte sale T igual a 4? Nos dice la pregunta. Suponga que un año después de firmado el FRA, la nueva estructura de tasa, todo se movió un año, po. Por eso les puse este diagrama acá. El anterior era el de antes y el de abajo del actual. Por eso le pregunté si tenían duda. Cuando íbamos ahí. ¿Se entendió? Una Sí, pregunta, pero es que dura 5 años este también, ¿o no? Sí, pero O sea, partí parado en el año 2. A eso te referís tú, ¿o no? no, po, partí parado en el año 1, en T1 aquí. Ah, ya. Ya sí, ahora lo entendí. Es que me faltaba el año 5 del otro. Es que el año 5 anterior es nuestro ahora periodo T4. Claro, sí, sí. Ya. una pregunta para pasar de la tasa continua a discreta. El antes lo multiplicaste por 1, ¿ese 1 de dónde es? Porque estamos en un año. Si nos dijeran en 3 años, se multiplicaría por 3. Ya. ¿Te sabes la fórmula para calcular el valor del FRA? En posición larga. ¿O no se la saben?
Pero, mm, La voy a anotar. L por RF menos RK por T2 menos T1 por E elevado a R2 a menos R2 por T2. Otra fórmula a la cual tienes que anotar por si acaso. Ya. ¿Qué sería L? ¿Alguien sabe? El principal, Ya, monto a deudar. Bueno, RF, ya saben que RKT, y ahí creo que es lo único que faltaba. Por lo tanto, si reemplazamos con los datos, tenemos que es 300 por 7,7. ¿Cuánto nos había dado? 884. Menos 8,3287, que es lo que nos da entero. Por T2 que es 4, menos T1 que es 2, por E elevado a menos R2 que es 6,5 según la tabla, por 4. Cortita la fórmula. Esto nos da menos 3,23338. Por lo tanto, el valor del FRA ¿cómo sería posición corta? ¿Cuánto sería el monto? ¿En positivo? Bien. Y ahí estaría. Dudas. Bueno, y ahí terminamos todo lo que es de la ayudantía. Por si acaso, voy a dejar de grabar ahora, para que no quede tan largo el video.